Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Queridos hermanos, celebramos el 21º domingo del tiempo ordinario y en ese domingo la liturgia nos presenta un momento muy particular en la vida del ministerio público de Jesús. Un momento para muchos tremendamente significativo, porque va como a partir en dos todo el camino público, el ministerio, la pastoral que ha hecho Jesús. Y se encuentran precisamente en un poblado, en un lugar que está lo más al norte de la Palestina del tiempo de Jesús, para iniciar con los discípulos un trayecto, un recorrido hacia Jerusalén, donde Jesús va a entregar la vida. Y allí, en ese lugar, que es un lugar de tierra muy generosa, muy bella, Jesús les pregunta acerca de lo que la gente piensa de él. Bueno, Jesús no es un político. A Jesús no es que le interese el pensamiento de la gente. No está realizando una encuesta para ver si se postula algo o no, si hace aquello o esto otro. No, no lo hace por eso. No es un político, hermanos. Si Jesús viviera o dependiera de lo que la gente piensa, tal vez actuaría como lo hiciéramos nosotros, actuando en lo que llaman hoy lo políticamente correcto. No sé si han escuchado este término, se usa muy a menudo hoy. Es decir, en aquello que no nos meta en problemas, en esas palabras hasta donde debemos llegar para que no llevemos la cosa más lejos, para que no causen dificultad. Si Jesús fuera un político, midiera esto, porque no quisiera meterse en problemas con nadie, porque quisiera tener la acogida de todos, porque quisiera ser muy popular. Pero a Jesús no le interesa lo que piensa la gente. Es una pregunta un tanto pedagógica para luego introducir la otra, que realmente es la que le importa. Lo que le importa es preguntarle a aquellos discípulos que han caminado con Él, que han compartido la vida, que han escuchado sus palabras, sus enseñanzas y han visto sus obras muy de cerca, ¿quién es Él para ellos? Esto es lo que realmente les importa. Y de ahí brota, claro, nos lo hace saber el mismo Jesús, por una revelación del Padre, es decir, no por una inferencia intelectual, no por una deducción lógica, no simplemente por un trabajo meramente humano, estas palabras de Pedro, movidas por una acción del Espíritu de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta, hermanos, es tal vez la pregunta más trascendental que tiene el Evangelio y que es una pregunta que sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Es la pregunta clave para nuestra vida cristiana. Y digo, hoy por hoy, nosotros tendríamos que también tener en cuenta un poco lo que la gente piensa de Jesús. Creo que es importante para nosotros hoy. A Jesús no le importaba, no era relevante para él. Era una pregunta pedagógica que introducía a otra. Pero para nosotros creo que es importante pensar, cuestionarnos qué es lo que la gente habla de Jesús. Porque hoy posiblemente Jesús es visto de muchas formas. Y a lo mejor nosotros podemos convertir a Jesús en nuestra vida en alguna de esas formas. No es ajeno a nosotros cómo le han ido pintando a Jesús últimamente. Las últimas producciones, incluso de cine, en Netflix, etcétera, han mostrado a un Jesús tan humano, incluso un poco ausente de valores y de virtudes, un tipo común y corriente, un fanfarrón. Hay otros que lo han pintado allá con una vida como con María Magdalena, ¿no? Esta famosa obra del Código da Vinci de Charles Brown, que lo pinta como un hombre cualquiera que tuvo que tener una vida normal, que se enamoró de una mujer, que tuvo una descendencia, y eso es la búsqueda del santo grial, ¿no? En aquella novela. Es decir, hay muchas formas, hay tanta gente afuera, y ustedes lo sabrán más que yo, que Cristo es irrelevante, que Cristo es una persona de la historia, un personaje como tantos otros, sin mayor trascendencia. Católicos como nosotros, para los cuales Jesús no significa absolutamente nada.
Mi cuñado me contaba que en una estadística aquí en Estados Unidos, el 60% de los católicos no creen verdaderamente. O sea, es probable que digan que en la Eucaristía está Jesús. Imagínense ustedes, hermanos, y tal vez por eso entendamos por qué no hay tanta gente en nuestras iglesias los días domingos y por qué no hay la asistencia que quisiéramos a la Eucaristía, que no es un tema monetario, es un tema existencial, es un tema espiritual y de fondo. Porque nosotros creemos que verdaderamente Jesús está en la Eucaristía presente de manera viva y real. Pero muchos católicos, 60%, hermanos, esto debería asustarnos, que dicen sí, puede ser, pero no le dan mayor importancia. ¿Qué piensa la gente, hermanos? Porque a ese mundo es al que nosotros tenemos que llevarle al Jesús en el que creemos. Pero de ahí viene la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente quién es Jesús para mí? Porque para mí también puede ser un ser simpático, agradable, alguien que de alguna manera ha dicho cosas tan bonitas que me han ayudado en mi vida. Pero realmente yo creo, como Pedro, que lo ha dicho, Pedro ha hecho dos afirmaciones: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Qué significa esto? Significa, tú eres el enviado de Dios para salvarnos y tú eres verdaderamente Dios. Dos afirmaciones que son quicio, hermanos, fundamento de nuestra fe. Jesús es para mí realmente mi Salvador. El otro día, hace pocas semanas, celebramos la vida de San Maximiliano Kolbe. No sé si ustedes conocen de este santo, un santo polaco, un santo que fue cogido en el tiempo de los nazis y fue metido en Auschwitz. Ellos decían que si una persona se fugaba de los reos, de los presos, de los que estaban cautivos, se fugaba, pues los nazis escogían 10 y les metían en una cámara, en un cuarto, para que se mueran de hambre. Literalmente, no es como nosotros que ahora ya debemos estar muertos de hambre. No, literalmente se morían de hambre. Y pasó que una persona se fugó y escogieron 10, entre ellos a un sargento polaco. Este sargento había perdido a su mujer y tenía varios hijos. Y dijo: he perdido a mi mujer, mis hijos se quedarán absolutamente huérfanos. Era el dolor de este padre. Y San Maximiliano Kolbe dijo: yo voy a tomar su lugar, yo soy sacerdote, no tengo a nadie, yo quiero ocupar el lugar de este sargento. Y efectivamente tomó el lugar de él y murió. No deshidratado, tuvieron que matarle porque al final no terminaban de morir de hambre, pero los mataron. Murió mártir. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿cómo se habrá sentido este sargento? ¿Ustedes no creen que este sargento hasta el final de su vida estaría pensando en este hombre que ocupó su lugar? Que por ese hombre, Maximiliano, él pudo un día compartir nuevamente con sus hijos y hacer su vida. ¿Cómo le habrá marcado a este sargento ese tal Maximiliano Kolbe? ¿Saben por qué podría significar tanto en el corazón de este hombre Maximiliano? Porque le salvó la vida. Porque fue capaz de ponerse en su lugar y por eso él está vivo. Yo no sé si nosotros logramos dimensionar lo que significa que Jesús es nuestro Salvador. Es decir, el que se puso en el lugar mío y para que yo no muera, él murió. En palabras de San Pablo, bellamente dichas en la carta de los Gálatas, dice: me amó y murió, se entregó por mí. Esta es la verdad que se esconde tras esas palabras: tú eres el Mesías. No es un simple título, no es una vana exclamación, hermanos. Es toda una absoluta profesión de fe que logra establecer a Jesús como el Salvador de la vida, como aquel ser tan importante que ha hecho mi vida nueva. Y Él no es un simple hombre, es el mismo Dios, el que se ha encarnado por amor a mí. Qué bella la declaración de Pedro, hermanos. Repito, ¿quién es Jesús para nosotros, hermanos? Yo creo que en nuestra vida cristiana
a lo mejor a Dios, a Jesús, lo tenemos muy al margen, hermano, muy al margen. Y lo tenemos como otra cosa más en nuestra vida, pero no es aquel que ha marcado de tal manera la vida que siento una vida nueva por Él, que vivo, que experimento una vida nueva por la acción de Él. ¿Qué es lo que trajo esto para Pedro? Hermanos, para Pedro trajo una dicha excesiva. Dichoso tú. El prefijo oso en el español es plenitud. Esto es lo que significa, ¿no? Dichoso significa el que será pleno en dicha. El mentiroso es el que está lleno de mentiras. El mocoso, ya sabemos. Es decir, esta exclamación de Jesús, dichoso, significa tú eres lleno de dicha. ¿Qué es lo que trae Jesús cuando logra establecerse como el Salvador vivo en mi existencia? Dicha, hermanos. No gozo mundano, no placer pasajero, dicha auténtica. Cuando Jesús se vuelve el pilar, el fundamento, la opción más importante de mi ser, cuando marca mi vida, cuando la enrumba, hermanos, lo que viene a mi vida es lo que le viene a Pedro. Dicha plena. Y segundo, hermanos, transformación. Esto es lo que causa Jesús en nuestra vida, transformación. Por eso Simón se llamará Pedro. No solo le ha cambiado el nombre para que sea un poquito más fácil a nosotros llamarle, ha cambiado la vida de Pedro. Le ha vuelto roca y le ha dado llaves. Miren qué bonitos signos, dos cosas tan bellas que marcan el tema en la iglesia, ¿no? Esto es un pasaje súper apologético, porque nosotros podemos decir, aquí el Señor dijo claramente, mi iglesia. No quiero fundar un grupo de gente, una iglesia cualquiera, es mi iglesia, es suya, le pertenece a Él, es extensión del mismo Cristo. Por eso aquel que quiera decir, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, no ha entendido nada. No podemos ser de Cristo plenamente, sino en la iglesia y con la iglesia. Pero más allá de lo que esto sucede para la iglesia, qué bueno que nosotros entendamos, hermanos, que a nosotros también el Señor nos quiere constituir, nos quiere transformar para que seamos roca y para darnos llaves. Esto aplicado a nuestra vida, ¿qué significa? Hermanos, el próximo domingo leeremos un texto singular. Jesús le dice a Pedro, oye, no seas piedra de tropiezo en mi camino. El Señor quiere hacernos piedra, pero no para que otro tropiece con nosotros. ¿Ve? Algunos se vuelve piedra de tropiezo en nuestro camino. ¿Ve? La persona que viene ahí a tentarle al marido para que le deje a su mujer. ¿Ve? Se vuelve una piedra en el camino. Aquel que le incita a no ser honesto en su trabajo, es piedra en el camino. O sea que una piedra puede no ser fundamento sino tropiezo. Jesús no nos quiere piedras para que otros tropiecen. Nos quiere piedras para que sean fundamento. Pregúntense, hermanos, si Jesús ha cambiado mi vida, ¿yo estoy siendo fundamento para mi familia, para mi casa, para los míos, para los que me rodean? ¿O más bien me he vuelto piedra de tropiezo para otros? Y segundo, las llaves. Hermanos, las llaves bajo el signo de la potestad de la administración, como hemos leído en la primera lectura. Ustedes pueden ver lo que significan las llaves. Pero para nosotros, repito, en aplicación práctica, tiene que ver con la reconciliación. Nosotros hemos sido transformados de Jesús para reconciliar el mundo, hermanos. Para que podamos vivir como hermanos, para traer el perdón y la paz, no la violencia ni la división. Preguntémonos, hermanos, si nosotros estamos siendo piedras de tropiezo y causa de división. Porque si eso pasa, es que nosotros todavía no hemos experimentado en nuestra vida a Jesús como Salvador y como Dios vivo. Bueno, pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a vivir esta experiencia, la misma de Pedro, iluminado, cobijado, cubierto por el Espíritu Santo, que nos cobije el Espíritu de Dios para que nosotros también, no de palabras, sino
en la práctica, en la vida, podamos proclamar la grandeza de Jesús, Salvador y verdadero Dios. Que así sea.